Hola chicos, bienvenidos a un video más en mi canal. Espero que estén muy bien. Yo soy Juan David y para el video de hoy les contaré cómo Polonia vivió la pandemia del COVID-19 durante el 2020 y pues lo que llevamos del 2021. Así que quédense para saber todos los detalles del COVID-19 aquí en Polonia. Así que bueno, vamos con el video. El primer caso de coronavirus aquí en Polonia fue el 24 de febrero, donde un señor de alrededor de unos 65 años fue a un hospital porque se sentía mal y fue el primer caso dado positivo aquí en Polonia. Este señor llegaba desde Alemania por bus, así que después de su prueba dar positivo, todos los pasajeros de este bus fueron notificados y puestos en cuarentena. Exactamente 7 días después de esto, otra persona resultó infectada de este mismo bus. Así que para finales de febrero ya habían alrededor de unos 2 o 3 contagiados. 3 personas más dieron positivo tras llegar de su viaje desde Italia y esas personas fueron puestas en cuarentena. Sin embargo, durante todo marzo los contagios de coronavirus empezaron a aumentar cada día. Por eso el país decidió cancelar todos los eventos masivos para evitar el contagio. También Polonia empezó a tomar medidas de saneamiento, puesto que el país comenzó a comprar mucho desinfectante, tapabocas, para empezar la propagación de estos recursos, y también se comenzó a hacer todas las campañas de uso del tapabocas, lavar las manos, usar guantes en todo el país. Ya para marzo del 2020, 358 personas infectadas, 121 hospitalizadas y 237 en cuarentena desde casa. Para el mitad de marzo, todos los centros comerciales, tiendas de todo tipo, escuelas, colegios, universidades, kindergartens, fueron totalmente cerradas. También el gobierno pidió a todas las empresas que por favor enviaran a sus trabajadores a trabajar desde casa. Y es en donde yo especialmente el 14 de marzo del 2020 entro a trabajar desde casa. También para mitad de marzo toda la gente empezó a enloquecer por por abastecer sus casas con comida. Muchas personas, sí, digamos, hubo esta paranoia de comprar mucha comida y destruir los supermercados. Para marzo 16 del 2020, todos los vuelos internacionales fueron cancelados. Los únicos vuelos que eran oficialmente aceptados eran para los polacos que llegaban a Polonia. Se estima que para esta fecha ya habría alrededor de 14.000 polacos volviendo a Polonia de distintos países, exclusivamente de Reino Unido. También los restaurantes trabajarían solamente a domicilio y los bares, gimnasios, parques acuáticos, todos los lugares públicos fueron cerrados. Todo el país ya se encontraba en cuarentena oficialmente, sin poder salir a las calles, sin poder salir a ningún lado, solamente para ir al supermercado, ir a trabajar cuando realmente fuera obligatorio, visitar al doctor, ir a la farmacia o sacar al perro a caminar. Estas eran las únicas razones en las cuales se podría ver gente en las calles. De ninguna otra manera se podría salir de las casas. Es en donde también en mitad de abril las ciudades fantasmas en Polonia se vieron muy famosas, puesto que las calles se veían totalmente vacías. Todas las personas sin excepción tenían que usar su tapabocas y su guante respectivamente. También se crearon los horarios para adultos mayores, que fue desde las 10 de la mañana hasta las 12, en donde todos los supermercados solamente se podría ver gente de la tercera edad haciendo sus compras. También todo el tema de mantener la distancia de 2 metros y por supuesto los hoteles al público fueron cerrados y solamente fueron usados para cuestiones de cuarentena.
También se vio las limitaciones en el transporte público, en los trams, metro y buses, en donde solamente se podría usar el 30% de su capacidad total. Se dice que hubo alrededor más de 25.000 policías, soldados, guardias de la ciudad, siendo responsables de que las restricciones sean cumplidas. También hubo drones volando las ciudades de Polonia, asegurando que las personas se quedaran en casa. Si usted llegaba a no cumplir la cuarentena, se les daban multas entre 1.000 a 6.000 euros, que para abril ya se habrían dado unas 9.700 multas a ciudadanos que estuvieron infringiendo las restricciones. Para finales de abril, Polonia ya contaba con más de 6.000 casos de coronavirus y más de 136 fallecidos. Para las personas que se encontraban en cuarentena desde sus casas, fueron vigiladas por la policía, ya que la policía iba a sus casas a asegurar que usted no incumpliera la cuarentena. La primera cuarentena duró alrededor de un mes y medio y ya para este mes de mayo el gobierno decide volver a abrir las escuelas y los jardines de niños, pero con muchas restricciones para mantener a los niños muy a salvo de cualquier infección. Se volvieron a abrir los centros comerciales, los lugares públicos como parques, zoológicos, playas, bosques. Ya podrían la gente salir a caminar, a tomar aire fresco. Polonia ya contaba con 22.303 infectados de coronavirus y 1.025 fallecidos. Ya para el verano, entre junio, julio y agosto, las mascarillas no fueron obligatorias, solamente se tendría que usar mascarilla en lugares cerrados como centros comerciales, tiendas, restaurantes, bares, pero al aire libre en lugares abiertos no era ya necesaria. También se vio la primera vuelta a la presidencia, ya que se elegía presidente de Polonia para los próximos 5 años. Entonces se vio la primera vuelta a la presidencia y la segunda elección o la segunda vuelta para elegir presidente fue el 12 de julio, en donde se reeligió el presidente actual de Polonia por unos 5 años más. Ya finalizando agosto, la segunda ola de coronavirus se empezaba a ver, ya que durante el verano pues las restricciones bajaron muchísimo y las personas se vieron pues como muy libres de salir a caminar, de pasar sus vacaciones de verano fuera de casa. Entonces hubo muchos contagios y agosto cerró con alrededor de 67.372 contagios y con más de 2.040 fallecidos. Las mascarillas vuelven a ser totalmente obligatorias en todo momento y lugar, en lugares cerrados tanto como abiertos. También se dispuso de una cuarentena voluntaria, es decir, se les pidió a los polacos o a la gente que saliera lo menos posible para prevenir los contagios. También las reuniones todas las reuniones sociales fueron totalmente canceladas, solamente máximo hasta 5 personas más los que viven en la casa. Todos los sitios públicos fueron cerrados nuevamente, restaurantes y bares abiertos solamente hasta las 10 de la noche y una persona por cada 4 metros cuadrados. Para finales de octubre el país es considerado totalmente en zona roja en Europa. La situación se vuelve más y más complicada para Polonia, ya que el transporte público vuelve a ser limitado de solamente hasta 20% de su capacidad total. Todas las tiendas, centros comerciales, museos, teatros, cinemas, parques acuáticos volvieron a cerrar sus puertas. Los estadios de las grandes ciudades del país fueron convertidos en hospitales temporales, ya que los hospitales estaban totalmente copados. Para noviembre se contaba ya con 980.800 casos de coronavirus y 180.700 casos activos.
Para enero de este año, las vacunas llegan a Polonia. Es en donde el gobierno crea su plan de vacunación, empezando por todas las personas de la tercera edad, junto a médicos, enfermeras, ejército y policía. Más de 1.707.000 personas ya fueron vacunadas y 2.385.000 casos de coronavirus en el país, con 250.383 casos activos. Las mascarillas siendo obligatorias para cada persona en el país, muchas personas incumplieron esta restricción y gracias a ello se dieron más de 2.000 multas a ciudadanos por no usar la mascarilla. Recordemos que cada multa por no usar mascarilla son de 3.000 euros. La Unión Europea le dio a Polonia alrededor de unos 37 billones de euros que fueron para ayudar solamente a compañías y empresas realmente afectadas por el COVID-19. También se dice que Polonia recibió alrededor de unos 3 billones de euros que fueron dirigidos especialmente para agricultores y granjeros de Polonia. Este dinero vino del Fondo Europeo de Agricultura para el Desarrollo Rural, pues el gobierno tiene un programa de ayuda online en su página web en donde las empresas podrían aplicar a esta ayuda de dinero, que prácticamente les ayudaría con problemas de flujo de fondos o prácticamente cash flow, y también para pagar los salarios de sus empleados para así no tener que despedir a tantas personas o a tantos polacos. Y el gobierno pagaría la seguridad social de sus trabajadores durante 3 meses. Así que todas las empresas que aplicaran también tendrían como una excepción de pagar seguridad social durante 3 meses. También el gobierno redujo hasta un 90% el arriendo de establecimientos para aquellas empresas o negocios que estén pagando un arriendo por su negocio. Así que estas fueron, digamos, una de las ayudas que el gobierno está brindando o brindó durante el año pasado y durante este año para mantener su economía. Así que pues nada, chicos, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado, espero que también se hayan un poco como familiarizado del cómo Polonia pasó el tiempo de pandemia y pues también cómo estamos pasando el tiempo de pandemia ahora, ya que estamos en marzo del 2021 y aún estamos trabajando desde casa. Yo el 14 de marzo ya cumplo un año trabajando desde casa, así que pues espero que les haya gustado y que se suscriban, me sigan en Instagram para que estén más atentos a más videos. Y si les gustó este video, por favor dejen un like y compártanlo, que me ayudaría muchísimo. Y pues nada, nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao.